Y quiero, hermanos, compartir con ustedes algo en el marco de lo que se celebró el día de ayer en la sociedad, no solo de México, sino del mundo entero. ¿Alguien sabe qué se celebró ayer? ¿Qué cosa? El Día del Orgullo Gay. Eso es algo que se celebró el día de ayer y uno de los elementos por los cuales ellos celebran, y cuando digo ellos me refiero a todas las personas que lo hacen, hombres o mujeres, es por el hecho de sentirse discriminados, por el hecho de sentirse relegados de la sociedad. Y no voy a hablar precisamente de esto, pero quiero partir de ahí para que pueda yo llevarlos a algo que tiene que ver con nosotros como iglesia. Estaba yo buscando, hermanos, exactamente qué significaba la palabra discriminación y encontré una definición en el diccionario Larousse y encontré una definición en San Google. Y se las voy a leer. Miren, la primera dice separar, dividir, diferenciar una cosa de otra, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad, generalmente por motivos raciales, políticos, religiosos o económicos. Este fue la definición que encontré en el diccionario enciclopédico. Y la definición que encontré en el internet, hermanos, dice: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Y buscando un poquito, hermanos, encontraba en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontré yo esto que dice la comisión. Se los voy a leer, es un fragmento pequeño. La Comisión de los Derechos Humanos dice que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene interés en difundir las consecuencias de la discriminación y resaltar el derecho a la no discriminación, con el fin de que todas las personas gocen de todos los derechos humanos característicos de las sociedades democráticas. ¿Qué es la discriminación? Se entenderá por discriminación, dice el texto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según establece la ley federal, para prevenir y eliminar la discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Antes de terminar la lectura, quiero decirles algo. A mí se me hace curioso que dentro de lo que establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que creo que es la misma tesitura de los derechos universales o mundiales, no manejan la palabra responsabilidad, solamente manejan, dice aquí, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. En ningún momento dice responsabilidades, y creo que ese es un problema, porque en el derecho de mis libertades puede caber muchas cosas, pero bueno. Cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todos estos aspectos pueden caer en una situación de discriminación. Lo que a mí se me hace interesante, hermanos, es que hoy en día la sociedad, y sobre todo aquellos que se dicen ser intelectuales, descalifican, menosprecian la labor de una mujer que tiene un compromiso total con su familia y decide no ejercer una determinada profesión o oficio por atender a su familia. Hoy en día la sociedad lo ve mal y hay mujeres que desde los medios de comunicación, de redes sociales, descalifican como de inferioridad o de discriminación o no sé qué tantas cosas a las mujeres que prefieren dedicarse a su familia. Y según la misma carta que establece aquí la Comisión de los Derechos Humanos, eso es una causa de discriminación. Pero no hay quien diga algo al respecto. Entonces, el día de ayer hubo una marcha donde se supone que salió un grupo de personas a defender sus derechos. Pero aquí hay una paradoja. Fíjense lo que les voy a decir. Ellos, por defender sus derechos, están queriendo que yo, sociedad o parte de la sociedad, tenga que aceptar todo lo que ellos demandan, exigen, quieren, porque consideran que es su derecho. Y entonces aquí entra una pregunta y digo yo, bueno, ¿y entonces dónde está mi derecho a disentir? ¿Dónde está mi derecho a no estar de acuerdo? Si yo no estoy de acuerdo, entonces en ese momento me vuelvo homofóbico, me vuelvo enemigo, me vuelvo una persona violenta en contra de quienes practican o aceptan la homosexualidad en todas sus presentaciones. Pero ellos están defendiendo un derecho. Entonces, ellos mismos están violentando los derechos de los demás. Si los demás no aceptan lo que ellos quieren, entonces la sociedad está violentando sus derechos. Entonces, como yo soy parte de una minoría religiosa, yo voy a exigir que todos crean lo mismo que yo y que todos practiquen lo mismo que yo porque es mi derecho, porque formo parte de una minoría religiosa. ¿Esto tiene congruencia? No la tiene. Si mi religión, si mi fe verdaderamente es digna de imitar, es digna de seguir, es digna de creer en ella, entonces las personas de manera voluntaria van a decidir seguir la fe que yo profeso. Yo no estoy diciendo que no puedan ser homosexuales, eso es problema de cada quien. Yo no me puedo meter en sus preferencias sexuales de las personas, ni siquiera de ustedes como iglesia. Como pastor, si yo veo que ustedes incurren en un acto de adulterio, de homosexualidad, de lo que sea que esté en contra de la ley de Dios, como pastor, yo tengo que sancionar al miembro de la iglesia que está en esa situación. Y cuando digo sancionar, no me estoy refiriendo a que le voy a dar una patada y lo voy a correr de la iglesia, sino que habremos de trabajar y hacer lo que sea necesario por la restauración de la persona. Pero eso no significa que yo me voy a meter con alguien que no tiene nada que ver con la iglesia y que tenga una vida de este tipo. Se va a oír raro lo que voy a decir, pero ese es su problema. Y si un día la persona no quiere continuar con la vida que tiene y quiere acercarse a Dios, y viene a mí o viene alguno de ustedes como parte de la iglesia, entonces tenemos la responsabilidad de hablarles del amor de Cristo, de enseñarles lo que la palabra de Dios nos dice para tener una vida saludable en ese sentido. Es así de sencillo. Yo no puedo imponer algo porque yo creo, porque yo practico. Y eso es lo que el movimiento homosexual está queriendo hacer en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es
que tenemos homosexuales en el gobierno, tenemos homosexuales en los medios de comunicación, tenemos homosexuales que son empresarios a nivel mundial. Entonces tienen un grande poder que a través de su poder están tratando de influenciar y de imponer en el resto de la sociedad lo que ellos creen, piensan o quieren. Y eso tampoco es honesto. Pero les voy a decir una cosa, mis amados. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no era de este mundo. Pero ¿saben también qué dijo? Que nosotros tampoco éramos de este mundo. Y no se refería al planeta Tierra, se refería a la mentalidad, al pensamiento que rige esta sociedad. Porque esta sociedad, lamentablemente, mis amados hermanos, está viviendo en contra de las leyes de Dios. Ahora, les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que tienen derecho ellos a exigir? ¿Qué creen ustedes? La hermana dice que no. ¿Quién da más? Les digo una cosa, sí tienen derecho. ¿Y saben por qué sí tienen derecho? Porque justamente representan ellos la mentalidad de este mundo. Ahora, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros como iglesia tenemos derecho a exigir nuestros derechos? ¿Qué creen ustedes? Pues, hermanos, traen cubrebocas, no se oye bien. Sí, puro sí oigo. Pues no. Y les voy a decir ahorita, con la palabra de Dios, ¿por qué me atrevo a decir semejante barbaridad? Porque les aseguro que muchos dirán, ay, el pastor, pero es la verdad, hermanos. Bueno, quiero que vayan conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 12. Voy a leerlo para ustedes. ¿Sí les dije segunda a los Corintios? ¿O les dije primera? Segunda, gracias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 12. Déjenme leerlo. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la Escritura, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, escuchen esto por favor, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahora, antes de continuar con la lectura, yo quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? ¿Qué clase de muerte llevó Jesús? ¿Perdón?
¿Una muerte injusta? Llevó la muerte más vergonzosa que podían tener los hombres, la muerte de cruz. Y el apóstol Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿De qué está hablando, hermanos? De que nosotros como creyentes, como cristianos, podemos ser objeto justamente de una situación similar de vida, que podamos ser causa de vergüenza, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Termino el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Que nosotros como cristianos podemos ser sujetos de descalificaciones, de agresiones, de discriminación, porque no pensamos igual que la sociedad, y no porque seamos mejores, que quede claro esto, porque no es un asunto de superioridad, es un asunto de un pensamiento distinto, porque nosotros hemos creído en el Señor y en la Biblia como su palabra, la que nos instruye, la que nos hace perfectos, la que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener claro esto, hermanos, que podemos ser sujetos de injusticias en este mundo, de discriminación, y no por eso podemos tomar la misma actitud que toman los demás, que exigen sus derechos, porque sí son parte de este mundo, lo que nosotros no. No nos gusta a todos esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados? A lo mejor alguien de ustedes estaría pensando, yo creí que el pastor nos iba a dar una palabra de aliento. Si es que lo logro hacer, para allá voy. Como iglesia, podemos ser objetos de discriminación, de rechazo. Y nos puede doler, pero el Señor en su palabra ya nos lo advirtió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar al tanto, estar sabidos. Pero no solamente eso, sino también estar preparados. Y la única manera en que podemos estar preparados es justamente tomados de la mano del Señor, porque lo que Él ya sufrió, podemos ser objeto también nosotros. Lo que Él ya soportó, nos puede ayudar a nosotros a soportar. Lo que Él ya venció, nos puede ayudar a nosotros a vencerlo. Solamente tomados de la mano del Señor. No se puede en nuestras propias fuerzas. Y aquí es a donde yo quiero ir, mis amados. Lamentablemente, escúchenme lo que les voy a decir. Estos meses de pandemia nos ha llevado a no tener esa cercanía como iglesia, esa comunión, esa confraternidad como iglesia. Y eso, hermanos, se ha convertido en una prueba de nuestra fe. ¿Escuchan? Esta situación, hermanos, no tendría que serlo, pero desafortunadamente sí se ha convertido en una prueba de fe para los cristianos. Me decía alguien, lamentablemente en este tiempo, algunas iglesias van a desaparecer. En este tiempo va a haber cristianos que van a terminar por dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque la fragilidad de su fe, que no tenía por qué ser probada en este tiempo,
Porque les digo una cosa, amados, no creo que haya sido una prueba para la iglesia, no lo creo. Creo que fue para el mundo en general. Si muchos cristianos fueron desafiados en este tiempo, ¿qué será de ustedes cuando la prueba verdaderamente sea para la iglesia? ¿Me estoy dando a entender? Y aquí es, mis amados hermanos, donde tenemos que valorar nuestra fe. Aquí, en estas circunstancias. Me decía un pastor que en este tiempo hay pastores que han renunciado al ministerio. ¿Por qué? Por la economía, por muchas causas. ¿Tendría que ser así? No. Pero lamentablemente está siendo. Esta es una prueba para la iglesia, no tendría por qué serlo. Porque creo que más bien es para el mundo entero. La iglesia tendría que estar, mis amados hermanos, en una actitud de alegría, de regocijo, de alivio, porque la iglesia tendría que entender que si están empezando a suceder todas estas cosas, es porque lo que el Señor nos dijo en su palabra acerca del cumplimiento de todas las cosas está empezando a suceder. ¿No dice la palabra que erguíos vuestras cabezas porque ¿qué dice la Biblia? No, si nos fuimos de vacaciones estos meses. ¿Leímos la Biblia, hermanos? No me lo digan, por favor. Sé que algunos sí, sé que algunos no. Les invito en el amor del Señor que retomemos los principios de nuestra fe, hermanos. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Filipenses. Vamos a leer dos porciones. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Permítanme leerlo, por favor, para ustedes. Voy a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de gran nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa? En esto pensad. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, que Él no era de este mundo, como tampoco nosotros lo éramos. Nuestra fe está cimentada en algo que va más allá de esta vida. En la palabra de Dios, en Hebreos, vayan allá por favor, capítulo 11, déjenme encontrarlo por favor. Hebreos capítulo 11. Les voy a leer algo muy breve que leí la primera vez que prediqué en esta iglesia.
Dice la Escritura, versículo 7, por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé, hermanos? La Biblia dice que por la fe construyó el arca en donde se salvase su familia de este mundo. ¿Qué le pasó al mundo, hermanos? Se ahogó, murió ahogado a causa del pecado. Y aunque hoy en día, aún en las mismas iglesias, ya no se habla tanto del pecado, hermanos, pecado es transgresión de la ley de Dios, violación de la ley de Dios. Lo contrario, hacer lo contrario a la ley de Dios, eso es pecado, hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña en Hebreos que Noé fue alguien que viendo, o más bien creyendo a Dios que iban a suceder cosas, con temor, dice la Biblia, preparó el arca en el que su familia se salvase. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados para el mundo, complicados. Y si nosotros como hijos de Dios no nos afirmamos, hermanos, en la fe en que hemos creído, miren que se va a escuchar feo lo que les voy a decir, pero no vamos a poder salir de esto. Porque como cristianos, nuestro único fundamento es el Señor. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, no me respondan por favor, quiénes de ustedes han sentido depresión en estos meses? Les aseguro que en algún momento la mayoría ha sentido algún síntoma de depresión. Eso, aunque usted me diga, no, pastor, ¿cómo cree? Los cristianos no sentimos depresión. Cuando usted deje de ser humano, entonces será ajeno a las emociones, a los sentimientos humanos. ¿Cuántos de ustedes han sentido algunas emociones que a lo mejor no habían sentido antes de esta pandemia? ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo? O a lo mejor tienen miedo. Hay quienes no van a venir a la reunión porque no quieren exponerse al contagio. Y no los juzgo, no los critico. Es su derecho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sentido desánimo en algún momento? El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les dice, hermanos, si hay algo que valga la pena, en esto pensemos. Y lo único que vale la pena verdaderamente en esta vida es la comunión con nuestro Dios. Yo doy gracias a Dios porque en este tiempo yo he visto la mano de Dios en la vida de algunos de ustedes. He recibido testimonio de algunos de ustedes y algunos sin que ustedes me digan, he recibido el testimonio y la verdad es que hasta las lágrimas, porque veo la fidelidad de Dios. Muchos cuando se han quedado sin trabajo por la pandemia, algunos no paran de trabajar y a algunos se les ha aumentado el trabajo. Pero les digo una cosa, han sido fieles al Señor. Amada iglesia, yo quiero animarles en esta mañana que podamos creer a la palabra de Dios. No somos de este mundo, hermanos. Y no exijamos lo mismo que exige este mundo. Lo único que deberíamos de exigir, anhelar,
buscar de manera desesperada tendría que ser la presencia de nuestro Dios. Hermanos, no es una prueba para la iglesia, porque el Señor está con nosotros. Decía el apóstol Pablo, perseguidos, atribulados, pero no desamparados, pero no derrotados, porque Dios está con nosotros. Pero tenemos, hermanos, como iglesia que creer verdaderamente en la palabra de Dios. No se puede de otra manera, amada iglesia, no se puede de otra manera. No se puede, hermanos. Tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios, porque si no, el mundo nos va a ganar. Y eso hará de nosotros una iglesia insípida, que no sirve más para ser echada a la calle y pisoteada por la sociedad. Amada iglesia, el Señor está con nosotros. Creámosle a Dios, por favor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar.